hasta cuando se va a hacer un nombre o cuando se da una identificación de persona, tiene que ver y se tienen que dar unos edictos, por ejemplo, cuando uno se cambia de nombre, ¿verdad? Esos edictos sí o sí también tienen que ser publicados en el diario oficial. Entonces, todo lo que va a crear vigencia, todo aquel cambio, tiene que ser publicado en el diario oficial. Y este diario oficial es el Diario de Centroamérica. Ya publicado puede ser que se diga de una vez que entra en vigencia a partir del día siguiente o a partir de 8 días de publicado, pero ahí esa ley tiene que decir en qué momento va a salir en vigencia, media vez esté publicado en el diario oficial. Entonces, como les dije, fue rápido este proceso de ley porque ustedes ya lo tenían fresco, ya lo traían del año pasado, ¿verdad? Y entonces así, según el artículo del 174 al 181 de la Constitución, así es como el Congreso va a crear una ley, ¿verdad? Sí o sí, así es como se va a dar esta creación de una ley. Muy bien, entonces con este tema terminamos de ver lo que era el organismo legislativo. Ahora pasamos a ver el último tema de nuestro contenido del curso de Derecho Constitucional. Y el último tema es la estructura y organización del Estado. Acá vamos a ver que vamos a encontrar diferentes instituciones que apoyan y coadyuvan al funcionamiento del Estado. Una de las primeras instituciones o primer régimen o estructura podemos encontrar el régimen político electoral. A este le corresponde a lo que es la ley electoral y de partidos políticos. ¿Quiénes o qué institución tiene a cargo todo lo que conlleva la ley electoral y de partidos políticos? Tribunal Supremo Electoral, Ligda. Excelente, al Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Y entonces miremos que nuestra Constitución Política de la República de Guatemala contiene los títulos 2, 3, 4, 5 y 6 que le corresponden los fundamentos de este régimen electoral. En los capítulos 2 y 4 del título segundo se van a referir a todos los derechos y deberes cívicos de los guatemaltecos en los que se encuentran. Mire, nosotros tenemos el derecho y el deber cívico como guatemaltecos de servir y defender a la patria, cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República, trabajar por el desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social de los guatemaltecos, contribuir a los gastos públicos, obedecer las leyes y guardar debido respeto a las autoridades. ¿Ya vieron? Esto nos lo regula el capítulo segundo y cuarto del título segundo de la Constitución Política de la República. El que debemos de guardar el debido respeto a las autoridades. Tenemos que obedecer las leyes. Acuérdense que nadie es superior a la ley. Ningún funcionario, ningún servidor público, ningún particular es superior a la ley. Todos tenemos que obedecer las mismas. Cuando dice servir y defender a nuestra patria, ¿verdad? Tenemos que defenderla de todos aquellos que quieran venir e invadir nuestro territorio. Todo aquel que viene y se alza con armas en contra de nuestra patria. Cumplir y velar porque
se cumpla la Constitución de la República. Y debemos trabajar por ese desarrollo cívico, cultural, moral, económico y social. Si nosotros miramos que hay personas a nuestro alrededor que no saben lo que establece la Constitución, que no saben esos derechos que contempla la Constitución. Si escuchamos que una persona está hablando erróneamente, y más ustedes que son estudiantes de Derecho, que conocen ya un poco de ciertas leyes, ¿verdad? Tienen el deber de venir y sacar del error a la persona y decirle, ¿verdad? No venir y mandarlos y gritarlos, no, ¿verdad? Sino decirle, mira, fíjate que la Constitución pues establece tal cosa, o que el Código Penal regula tal cosa, el Código Civil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la propia Constitución nos está diciendo que es un deber cívico que nosotros tenemos, ¿verdad? Asimismo, va a establecer los deberes y derechos políticos a los ciudadanos. ¿Cuáles son estos derechos y deberes políticos? Pues uno de ellos es venir e inscribirse en el registro de ciudadanos. Media vez cumplen 18 años, tenemos ese deber de ir al registro de ciudadanos e inscribirnos ahí. También tenemos el derecho de ser elegidos y poder elegir a las autoridades que queremos o que consideremos los mejores para controlar esos organismos. Velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza electoral. Nosotros tenemos que saber que nuestro sufragio es nuestro voto universal y es secreto. Nadie nos puede obligar a nosotros a venir y decirnos, decime por quién votaste. O no podemos tener a alguien a la par de algún candidato o candidatos que estén a la par viendo, observándonos, o incluso decirnos, le tomás foto a tu voto. Eso no se puede. La Constitución y la ley electoral de partidos políticos también lo prohíbe. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nuestro voto es secreto, secreto. Y finalmente, defender el principio de alternabilidad y no reelección en el ejercicio de la presidencia de la República. De la misma forma, tenemos el derecho de petición en materia política. Lo reserva a los guatemaltecos estableciendo un término que no exceda de 8 días para que toda petición en materia política sea resuelta y notificada. ¿Verdad? O sea, nosotros, si hacemos alguna petición que sea en materia electoral, tienen las autoridades 8 días para resolvernos a nosotros esa petición, ¿verdad? Y sea notificada. Sea favorable o desfavorable lo que nosotros estábamos pidiendo, ellos tienen la obligación que entre esos 8 días nos tienen que resolver y notificar. ¿Y cómo resuelve? Siempre se va a resolver a través de una resolución. Muy bien. Y el capítulo 1 del título 5 desarrolla una forma escueta del régimen político electoral, organizando la libertad de formación y funcionamiento de los organismos políticos. Y por otro lado, establece que la ley en esta materia electoral, es la ley electoral y de partidos políticos. Regula todo lo relativo al sufragio, a los derechos políticos, a las organizaciones políticas, las autoridades, todos los órganos electorales y principalmente ese proceso electoral que
en este año lo estamos observando. El proceso electoral. Hablemos de este proceso electoral. Nosotros acá en Guatemala, nuestra autoridad máxima que conoce sobre todo esto es el Tribunal Supremo Electoral, como lo dijo su compañera hace rato, ¿verdad? El artículo 121 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos nos establece: es independiente y por consiguiente no supeditado a organismo alguno del Estado. O sea, el Tribunal Supremo Electoral es aparte de los 3 organismos del Estado, ¿verdad? Ellos no se deben a ningún organismo del Estado. Su organización, funcionamiento y atribuciones están determinadas en la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el fin de ser organismo encargado de realizar elecciones libres y transparentes en Guatemala. ¿Sí? Entonces, el Tribunal Supremo Electoral es la autoridad máxima en materia electoral y no está supeditado, no está sujeto a ninguna orden de ningún organismo del Estado. También, dentro de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, encontramos regulado en el artículo 18 lo que son los partidos políticos y nos establece, ¿verdad? Acuérdense que la Ley Electoral y de Partidos Políticos ya sufrió unas modificaciones. Las últimas que se hicieron fue en el 2004 y fue reformado por el artículo 7 del decreto número 10-04 del Congreso de la República. Y nos dice, son instituciones de derecho público con personalidad jurídica y de duración indefinida, salvo los casos establecidos en la presente ley, y configuran el carácter democrático del régimen político del Estado. Estos deberán estar constituidos e inscritos legalmente en el registro de ciudadanos, ¿verdad? Tienen que cumplir con todos los requisitos que establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos, ¿verdad? Todos esos requisitos que se solicitan para poder ser creado un partido político. Tiene que estar legalmente inscrito para que ellos puedan venir y hacer su propaganda. El artículo 19 también nos habla de esta misma ley, ¿verdad? Que le corresponde y nos establece: para que un partido político pueda existir y funcionar legalmente se requiere. Y aquí nos da todos los requisitos que se necesitan para poder ser creados estos partidos políticos. Y nos dice la literal A, que cuente como mínimo con un número de afiliados equivalentes al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral utilizando las últimas elecciones generales, que estén en el pleno goce de sus derechos políticos. Por lo menos la mitad deben saber leer y escribir. Al publicarse un nuevo patrón electoral, las elecciones generales, los partidos políticos deben cumplir con el requisito anterior dentro de un plazo que inicia al día en que se dé por clausurado el proceso electoral y termina 90 días antes de la convocatoria, cuando el proceso de elecciones generales.
B, estar constituido en la escritura pública y llenar los demás requisitos que esta ley establece. C, cumplir con los requisitos de inscripción de los integrantes de sus órganos permanentes y mantener estos debidamente constituidos y en funciones. Y D, obtener y mantener vigente su inscripción en el registro de ciudadanos. En el 2004 fue esta reforma que se dio al artículo 18 de la Ley Electoral de Partidos Políticos, pero también hubo una reforma en el 2006, que esta del 2006 fue la que cambió cuando eran las elecciones, porque antes eran en noviembre, ahora son ahorita en junio, que va a ser el 25 de junio. Cuando hablamos del proceso electoral, esto, ¿verdad?, lo tenemos regulado en el artículo 193 y le corresponde todo el proceso electoral en el libro 4, título único, y se divide en 10 capítulos. Uno de ellos, o el primero, son las disposiciones generales. El capítulo 2, convocatoria y elecciones. Capítulo 3, postulación e inscripción de candidatos. Capítulo 4, propaganda electoral. Capítulo 5, padrón electoral. Capítulo 6, documentos y materiales electorales. Capítulo 7, la votación. Capítulo 8, verificación y calificación de los documentos electorales. Capítulo 9, recurso durante el proceso electoral. Y capítulo 10, delitos y faltas electorales. Entonces, el capítulo 4 nos habla de todo este proceso electoral. Y uno de esos artículos nos habla el 193 y nos indica que el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y termina al ser declarada su conclusión por el Tribunal Electoral y de partidos políticos. El proceso electoral es una democracia y va a comprender diversas fases, como ya lo vimos, que se van a dividir en 10 capítulos. Todas esas fases, ¿verdad?, desde la inscripción de los partidos políticos, de los candidatos, cuando se les entregan las credenciales, cuando empieza la propaganda, cuando empieza la convocatoria. Todas esas son las fases que regula este proceso electoral. Pero ante todo, hay que señalar que en ese proceso solo pueden intervenir como sujetos activos los ciudadanos. Esto va a ser cuando sea o cuando cumplan la mayoría de edad y siempre y cuando disfruten de la plenitud de sus derechos políticos. Etapas del proceso electoral. Esto lo encontramos regulado en el artículo 196 y como les dije que en el 2006 y en el 2016 también hubo esta reforma a este artículo que fue por el artículo 38 y nos habla una de esas etapas, el proceso de postulación e inscripción de candidaturas a cargos de elección popular. ¿Cuándo va a dar inicio? Pues va a dar inicio un día después de la convocatoria y terminará un día antes del inicio de la segunda fase. En este periodo es prohibida la realización de propaganda electoral. O sea, durante el proceso de postulación y durante la inscripción de estos candidatos
que se quieren postular a algún cargo político, no puede haber propaganda. Ustedes miraban que habían algunas pancartas, algunas imágenes en varias redes sociales, pero no los invitaban a votar por ellos, solo los invitaban a que se afiliaran a su partido político. Pero también esto podría tomarse también como que ya era una como propaganda, ¿verdad? Porque les mostraban los candidatos, les mostraban el logotipo del partido, ¿verdad? Pero que los instaran a votar por ellos o que ellos fueran a hacer meetings a los municipios, aldeas, a los caseríos, a los departamentos. Eso durante este proceso no se puede, ¿verdad? La segunda etapa ya es la campaña electoral de todos los candidatos a cargos de elección popular. Esta va a dar inicio 90 días antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales, hasta 36 horas antes de la elección convocada. Es decir, los candidatos tienen 3 meses para poder hacer esta propaganda, estos mítines, para que vayan a hacer su proselitismo en todos los lugares de la República de Guatemala, todos donde ellos pues deseen o darse a conocer. Ellos pueden ir durante estos 3 meses hasta 36 horas de el día de las elecciones. Y como nosotros el día de las elecciones es el 25 de junio, entonces tendría que ser 2 o 3 días antes más o menos, ¿verdad? Para que ellos dejen de hacer propaganda e incluso tendrían que retirar esa propaganda, ¿verdad? Y más de los centros donde vayan a ser los centros de votaciones. Ahí no va a tener que haber ya ningún tipo de propaganda, ningún cartel, ninguna manta, nada de los candidatos. Eso también está prohibido. 3. La realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos. En las elecciones generales y diputados al Parlamento Centroamericano se efectuarán un domingo del mes de junio del mismo año. Si el voto nulo obtuviere la mayoría requerida, se repetirá la elección en los casos que procediere, efectuándose un domingo del mes de octubre del mismo año. Si no se diera la repetición de la elección presidencial, pero sí de las elecciones municipales de alcaldes y síndicos o de diputados por listado nacional, por planilla distrital, o a los diputados del Parlamento Centroamericano, las mismas podrían realizarse juntamente con la segunda elección presidencial. Es decir, que por ser tantos candidatos a presidentes, fijo, el 25 de junio no vamos a tener presidente elegido, porque por la cantidad de candidatos no se puede dar una mayoría para decir este candidato ganó las elecciones, salvo que por primera vez sí, ¿verdad? Gane por primera vez un candidato a la presidencia en la primera vuelta. Lo que sí se gana siempre, casi en la mayoría de veces, sí se gana, es en las alcaldías y sus síndicos y los diputados,
¿verdad? Ahí en la segunda vuelta sí casi nunca se da a elección de los alcaldes, de los diputados, de sus síndicos, ¿verdad? Ahí sí casi no se va, solo se va, la segunda vuelta se da siempre para presidente, ¿verdad? Y su vicepresidente por lo mismo, ¿verdad? Por esa cantidad de candidatos que optan para ser presidente y vicepresidente de la República. Pero si, por ejemplo, en este año, el 25 de junio, tampoco se llegó a la mayoría que se requiere para poder optar a ser síndicos, alcaldes, ser diputados, entonces sí serían a segunda vuelta junto con la del presidente y vicepresidente. En el artículo 200 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos nos habla de la calificación del sufragio. Acá, en la calificación del sufragio, se van a aplicar 3. A, mayoría absoluta, B, mayoría relativa y C, representación proporcional de minorías. Acá en la mayoría absoluta, pues hablamos, ¿verdad?, que tendría que ser para presidente y vicepresidente, la mayoría absoluta. La mayoría relativa, podríamos hablar de los alcaldes y sus síndicos. Y la representación de minorías, podríamos hablar de los concejales y los diputados y diputados al Parlamento Centroamericano, ¿verdad? El artículo 201, 202 y 203 ya nos explica cómo se necesitaría la mayoría absoluta para el presidente y vicepresidente. La mayoría relativa nos habla de las elecciones que les acabo de decir, de alcaldes y sus síndicos. Y el 203 de la representación proporcional ya nos habla de estos diputados, ¿verdad? De lista nacional, distrito, planilla distrital, el Parlamento Centroamericano, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo no los vamos a entrar a profundidad, pero ustedes sí lo van a tener que leer. Ahora hablemos del régimen administrativo. Este régimen administrativo encontramos que su función dentro del Estado es el ocupar de la satisfacción de los intereses comunitarios impostergables. Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal y es la función principal del poder ejecutivo. Esta división administrativa o este régimen administrativo nosotros lo encontramos regulado en el artículo 224 de nuestra Constitución en el capítulo 2 y nos habla o nos dice que el territorio de la República se divide para su administración en departamentos y estos en municipios. La administración será descentralizada y se van a establecer regiones de desarrollo con criterios económicos, sociales y culturales, que podrán estar constituidas por uno o más departamentos. Estos para dar impulso a la racionalización, al desarrollo integral del país. Sin embargo, cuando así convenga a los intereses de la nación, el Congreso podrá modificar la división administrativa del país, estableciendo un régimen de regiones, departamentos y municipios, o cualquier otra del sistema,
sin menoscabo de la autonomía municipal. Dentro de este régimen administrativo nosotros vamos a encontrar a la Ley General de Descentralización. A este le corresponde el decreto número 14-2002 y va a tener por objeto, según el artículo 1 de esa ley, el desarrollar el deber constitucional del Estado de promover en forma sistematizada la descentralización económica administrativa y para lograr un adecuado desarrollo del país. Esto va a ser en forma progresiva y reguladora para trasladar las competencias administrativas, políticas, económicas y sociales de los organismos, específicamente del organismo ejecutivo, al municipio y demás instituciones del Estado. Entonces, esta Ley General de Descentralización, lo que lograron crear con ella es esta, ¿verdad? Como la palabra es descentralizar, ¿verdad? El devenir y el organismo ejecutivo trasladar sus funciones o delegar sus funciones en las demás instituciones del Estado, ¿verdad? Para que puedan venir y poder administrar el presupuesto que el organismo ejecutivo les da a cada institución a través de sus ministerios. Porque como lo hablamos cuando vimos el organismo ejecutivo, todos los ministerios tienen diferentes instituciones dentro de ese ministerio, ¿verdad? Diferentes oficinas, diferentes entidades dentro de su ministerio. Y a cada ministerio le dan su propio presupuesto. Y dentro de ese presupuesto le van a dar a cada entidad que tenga a cargo ese ministerio, ¿verdad? Entonces, así también van a delegar sus funciones. El presidente va a delegar sus funciones a el ministro de Gobernación, al ministro de Agricultura, al ministro de Comunicaciones, al ministro de Finanzas, y este ministro va a delegar sus funciones dentro de sus viceministros, y los viceministros van a delegar sus funciones a los jefes de los departamentos, y así, ¿verdad? Así se va la cadenita, así se va la estructura de cada institución del Estado. Por eso dice, ¿verdad? El deber de esa descentralización económica administrativa, ¿verdad? Para que se dé un mejor desarrollo del país, porque como el presidente no va a poder estar atento a todas esas instituciones que tiene a cargo el organismo ejecutivo, ¿verdad? Y como hablamos de ese régimen administrativo que le corresponde al organismo ejecutivo, entonces es por ello que se las delega a sus instituciones. Al municipio es pues a través de las alcaldías y también a través de los gobernadores departamentales. El órgano sobre quien recae la responsabilidad de la descentralización le va a corresponder a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República, el cual está regulado en el artículo 2 del reglamento de esta Ley General de Descentralización, y nos dice:
el órgano responsable de la descentralización se designa a la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia de la República como el órgano de gobierno. Y entonces, si se dan cuenta, esta secretaría le pertenece al organismo ejecutivo, ¿verdad?, que la tiene a cargo específicamente la Presidencia de la República a través de esta Secretaría de Coordinación Ejecutiva. Ella es la que va a tener que estar atrás de todas las instituciones que tiene a cargo el organismo ejecutivo para poder estar observando, el poder estar controlando cómo se va manejando el presupuesto, cómo se va manejando todas estas competencias administrativas, económicas, políticas, sociales que tiene a cargo esas instituciones. Miremos el responsable de la programación, programación, supervisión, dirección de ejecución de la descentralización del organismo ejecutivo. Esta ley, en teoría, es para que los gobernadores departamentales tengan más protagonismo en los asuntos de interés para su departamento y no simplemente una figura de carácter de poder, ¿verdad? Todo lo relativo al régimen administrativo lo tenemos regulado en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala, en el capítulo 2 del artículo 224 al 231. Miremos el siguiente régimen, que es de control y fiscalización. Aquí, al ente que le compete este régimen de control y fiscalización es a la Contraloría General de Cuentas. La mayoría o los que trabajan en las instituciones del Estado, ¿verdad?, cuando oyen a la Contraloría General de Cuentas, a muchos, y peor a los que manejan el presupuesto, todo lo que tenga que ver con los ingresos y egresos del Estado, se ponen muy nerviosos, ¿verdad? Porque no es que hagan malas cosas, sino que la Contraloría parece que tuviera como una lupa y observa hasta lo que uno no ve, ¿verdad? Pero como la propia Constitución en el artículo 232 a él le da la potestad de esta fiscalización de estos ingresos o egresos, hablemos así, de las finanzas de los organismos del Estado, ¿verdad?, de todas aquellas entidades que perciben fondos del Estado. Y ya vimos que el Estado no solo es el organismo ejecutivo, sino los tres organismos del Estado, así como las municipalidades, entre otros entes e instituciones. Es por ello que la Contraloría sí o sí tiene que fiscalizar, ¿verdad? Entonces, la Contraloría General de Cuentas va a ser una entidad o una institución técnica descentralizada que tiene por función fiscalizar los ingresos, egresos y en general de todo el interés hacendario de los organismos del Estado, los municipios, entidades descentralizadas y autónomas, así como cualquier persona que reciba fondos del Estado o que haga colectas públicas. También están sujetos a esta fiscalización los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que, por delegación del Estado, invierta o administre fondos públicos. Es por ello que, como les vengo mencionando, creo que desde la primera clase, que
También por eso es que los 029 tienen que tener cuidado si manejan fondos del Estado, aunque muchas veces no firman ellos, pero sí van a estar, por ejemplo, en el departamento de inventarios, el departamento administrativo, el departamento de compras, y van a tener a cargo, por ejemplo, los que trabajan en el departamento de compras, que van a tener a cargo las licitaciones, las cotizaciones, aunque no firmen directamente, pero ellos van a estar ahí, ellos van a prestar un servicio técnico o un servicio profesional, y en eso es asesorarlos a ellos. Entonces, y como en eso sí se maneja estos ingresos o estos egresos o todo lo que tenga que ver con fondos del Estado, también si se hace algo anómalo, también es por ello que van las denuncias civiles, van las denuncias penales en contra también de los 029, porque también dice los contratistas de obras públicas y cualquier otra persona que por delegación del Estado invierta, administre fondos públicos. Esta institución fue establecida y se va a regir por la Constitución y lo vamos a tener regulado del artículo 232 al 236. ¿Quién va a dirigir a la Contraloría General de Cuentas? Pues va a ser el Contralor General de Cuentas, quien a su vez es el jefe de la Contraloría General de Cuentas y la máxima autoridad de esa institución. El Contralor tiene que cumplir diversas atribuciones que la Constitución Política de la República le establece, así como la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, que le corresponde el Decreto Legislativo 31-2002. La Contraloría presenta al Congreso de la República por lo menos 2 tipos de informe. Esto según lo regulado en el artículo 233 y 241 de la Constitución. El artículo 233 nos establece que el primer informe dice el cual el mismo Contralor debe rendir un informe sobre su gestión cuando el Congreso lo solicite y de oficio 2 veces durante el año. O sea, podría ser que si el Congreso de la República, el Pleno, el Congreso o la comisión que tenga a cargo la fiscalización le solicite al Contralor un informe sobre el año 2022, ¿va? Porque este año empieza a ser el del año pasado. Entonces viene y tiene que rendirle este informe a esta comisión o al Pleno del Congreso. Y si no se lo solicitan, él de oficio sí tiene que mandar 2 veces al año ese informe de qué fue lo que auditó, de qué fue lo que fiscalizó en las instituciones del Estado, ¿verdad? Que manejen fondos públicos. Entonces, podría hacerlo el primer informe ahorita en junio y el segundo informe en diciembre, ¿verdad? Para que así 6 meses y los otros 6 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este informe va a decir los hallazgos que encontró en diversas instituciones. Puede ser que en algunas instituciones no pase nada y todos se vayan en limpio, pero hablemos de 100 instituciones que ellos fiscalicen, el 99% siempre van a encontrar hallazgos. ¿Qué encuentran hallazgos por
las juntas por las licitaciones y cotizaciones, que encuentra hallazgos que hay instituciones que tienen vehículos y que no están a nombre de la institución, pero que sí lo manejan las instituciones, pero no están a su nombre, o que hacen nombramientos de personas que no llenan los requisitos, o que porque, un ejemplo, que en asesoría jurídica hay técnicos y profesionales, y entre los profesionales no todos ganan lo mismo, o porque entre los técnicos no ganan lo mismo, porque un técnico gana 11,000 y otro gana 8,000 si tienen las mismas atribuciones. En fin, por diversos hallazgos, la Contraloría objeta, y créanme que pone alto los hallazgos dependiendo la naturaleza que sea. En el artículo 241 también nos establece que el segundo de estos informes trata sobre la rendición de cuentas del Estado por parte del organismo ejecutivo, en donde la Contraloría recibe la liquidación presupuestaria anual entregada por dicho organismo, y en un plazo no mayor de 2 meses, esta liquidación debe ser remitida al Congreso acompañada con un informe y dictamen elaborado por la misma Contraloría, ¿verdad?, para ver si el Ejecutivo ejecutó el presupuesto que solicitó, ¿verdad? Si cada ministerio, cada institución que solicitó el presupuesto lo ejecutó, ¿verdad? Y cómo lo ejecutó, si cumplió con todos los requisitos, si no hubiera malversación de fondos, ¿verdad? Todo ese informe el Ejecutivo se lo rinde a la Contraloría General de Cuentas, la Contraloría General de Cuentas elabora su dictamen y con ese dictamen lo mandan a el Congreso de la República. Entonces, estos dos son los informes que tiene que rendir la Contraloría General de Cuentas. ¿Alguien me quería preguntar? Sí, Ligda, buenas noches, Carlos Marín. Mira, una pregunta: cuando no se ejecuta todo el presupuesto, ¿qué es lo que hacen? Fíjate que como no sé si tú has escuchado y que se dicen que se van al fondo común, o sea, se pierde ese presupuesto. No es que se lo roben, sino que lo pierde ese ministerio o esa institución. Entonces, por ejemplo, si el año pasado solicitaron 300 millones para el Ministerio de Agronomía, por ejemplo, pero el Ministerio de Agronomía, de Agricultura no ejecutó los 300 millones que solicitó. Entonces, si para este año pide los 300 millones, ya no se lo van a dar, porque le van a dar el presupuesto conforme a la ejecución que él hizo. Por eso es que se dice que se va al fondo común, o sea, se pierde, o sea, el ministerio pierde estos 300 millones o ese resto que no ejecutó. Por eso es que tienen que hacer cada ministerio, el área de financiero, que es el que lleva las finanzas de cada institución, debe realizar bien el presupuesto que utiliza, que va a utilizar. Yo no sé si a los que trabajan en las instituciones del Estado se han dado cuenta que empiezan a comprar ya en septiembre, que es cuando ya tienen que mandar el presupuesto. En agosto, en septiembre empiezan a comprar un montón de cosas, que escritorios, mesas, un montón de cosas que ni sirven, que ni les van a servir, porque no se logró ejecutar el presupuesto. Entonces, o empiezan a hacer transferencias entre las cuentas. Para no llamarlo de otra manera, ¿verdad? Empiezan mejor a comprar diversas cosas para las instituciones, para que se diga que sí se ejecutó el presupuesto, para que el presupuesto no se pierda y el otro año no les baje el presupuesto. ¿Verdad? O empiezan, si se dan cuenta, también empiezan a contratar demasiada gente.
solo para esos meses, para decir que el presupuesto sirvió para la contratación de estas personas que sí eran necesarias para la institución. Eso es lo que pasa con eso. Buenas noches, Ligda, perdone, tiene usted mucha razón en eso, sí, fíjese que no voy a dar el nombre de la institución, yo di unas consultorías en una institución de gobierno y justamente en los meses de mayo y junio se empieza a trabajar el POA, ahí estaba, y como no, para justo lo que usted está diciendo, sus palabras las tomo, compraban refrigeradoras, compraban ventiladores, Ligda, y uno decía, ¿y por qué? O sea, si eso no era necesario, pero lo hacían y habían refrigeradoras y hasta televisores y uno no lo puede creer, ¿verdad, Ligda? Porque, digamos, nuestro país tiene tantas necesidades, tenemos comunidades con niveles de pobreza y extrema pobreza que necesitan que esos recursos lleguen y se utilizan de mal forma, ¿verdad, Ligda? Gracias. Así es, ajá. Solo como un comentario cultural, ¿verdad? Fíjese que en Estados Unidos, cuando el gobierno no ejecuta un presupuesto, todo ese dinero es el que donan, digamos, al África, a Latinoamérica, el que trae USAID, todo eso, es el dinero que no ejecutaron en el gobierno de Estados Unidos porque ellos ya no lo pueden utilizar. O sea, ellos ya lo dan así como perdido, entonces lo que hacen es donarlo. Fíjate que qué bonito fuera, ¿verdad? Que, digamos, todo ese dinero que no se ejecuta, los donaran para los albergues, ¿verdad? Para las personas mayores, los asilos. Qué bonito fuera, pero acá en Guatemala no se da eso. Bueno, entonces continuemos y miremos la organización de la Contraloría General de Cuentas. Ya vimos que la autoridad máxima es el Contralor General de Cuentas, pero él también necesita apoyo, ¿verdad? Y por eso existen los subcontralores. Aquí encontramos el de probidad, el de calidad del gasto público y el Contralor Administrativo, así como sus 25 direcciones, a todos los demás departamentos en que está regulado la Contraloría General de Cuentas. Y todo esto lo tenemos establecido del artículo 232 al 236 de la Constitución Política de la República de Guatemala y del artículo 1 al 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas. El artículo 233 y 234 de la Constitución son importantes también porque nos habla, el primero, el artículo 233, de la elección general o la elección del Contralor General de Cuentas, y el artículo 234, que nos habla de los requisitos que se requieren para ser Contralor General de Cuentas. Fíjense que en esta autoridad o Contralor es muy peculiar porque, si ustedes se dan cuenta, casi en la mayoría de procuradores o de personas que rigen instituciones así del Estado importantes, la mayoría tienen que ser abogados y notarios, pero acá la diferencia es que el Contralor General de Cuentas no puede ser un abogado y notario, tiene que ser un contador, un auditor público y contador. ¿Cómo es? Un contador público y auditor, Ligda. Y auditor, así, que es egresado de la Facultad de Económicas. ¿Verdad? Puede ser de cualquier universidad, ¿verdad? No precisamente de la Universidad de San Carlos, puede ser de cualquier universidad. Entonces, él es una de las personas que no tienen que ser abogados y notarios, sino que tiene que ser un auditor público, un contador público y auditor, ¿verdad? Y eso nos lo establece el artículo 234. Miremos, bueno, por la hora vamos a dejar hasta acá
El día viernes vamos a terminar, ya nos falta poquito. El día viernes vamos a terminar de ver el tema y ese día les digo cómo va a venir la evaluación. Por favor, necesito que esté pues la mayoría para que les pueda decir cómo va a venir la evaluación y qué va a entrar. Hoy les voy a subir el tema del organismo legislativo para que ya lo tengan ahí para bien de que lo empiecen a estudiar o refrescar lo que ya tienen pues y han recibido. Entonces no sé si tienen alguna duda. Los que tengan dudas se pueden quedar conmigo. Permítame, Cris. Los que tengan dudas se pueden quedar conmigo y los que no se pueden retirar. Gracias, licenciada. Buenas noches. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Licenciada, fue un gusto. Gracias, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada. Jorge Vinicio, ¿tú me querías preguntar algo? Vivian, dime. Buenas noches, licenciada. Disculpe, fíjese que me salí de la reunión y se me olvidó llenar la asistencia. Espérame, pues ahorita te la voy a abrir porque la acababa de cerrar. Sí, disculpe, es que se me olvidó y no entré al chat para ver el link. Disculpe. Ahí está. Gracias, licenciada, disculpe. Bueno. Dime. ¿Quién levantó la mano? Ya la llené, licenciada, gracias. Muy bien.